Buenos días, yo soy el pastor Roland Johnson, soy el pastor de la primera iglesia bautista de Keller y soy el director del Instituto Logos. Y nosotros ofrecemos estas clases básicas sobre la Biblia y sobre consejería gratis y en línea. Estamos en Keller, Texas, y ahí está mi nombre. También está mi correo electrónico, porque si quieres participar en esta clase tienes que pues llenar la tarea que se te da, contestar las preguntas y luego enviármelas a este domicilio. Y es la manera que yo sé que participaste en la clase. Así es como yo puedo revisar tu asistencia. Así es que ahí está el correo electrónico, es rolj75@gmail.com. Ahí está mi teléfono donde se puede contactar conmigo. Muy bien, vamos a continuar adelante hablando sobre la primera clase que vamos a ofrecer. Estamos ofreciendo interpretación bíblica, o conocida en el seminario como hermenéutica. Y para comenzar, iniciar este tiempo juntos, yo quisiera leerles el relato de un pastor joven. Dice, hay una historia de un joven ministro entrevistado para su primer pastorado. El comité de púlpito lo había invitado a ir a la iglesia para la entrevista. El presidente del comité preguntó, hijo, ¿conoces la Biblia bastante bien? Y el joven ministro dijo, sí, bastante bien. El presidente preguntó, ¿qué parte conoces mejor? Y él respondió diciendo, creo que conozco el Nuevo Testamento mejor. ¿Qué parte del Nuevo Testamento conoces mejor? Preguntó el presidente del comité. El joven ministro dijo, varias partes. El presidente dijo, bueno, ¿por qué no nos cuentas la historia del hijo pródigo? El joven dijo, bien. Y comenzó a relatar la historia. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo que descendió a Jericó por la noche y cayó sobre un terreno pedregoso y las espinas lo estrangularon. A la mañana siguiente salieron Salomón y su esposa Gomorra y lo llevaron al arca para que lo cuidara Moisés. Pero mientras atravesaba la puerta del este en el arca, se agarró el cabello en una extremidad y estuvo colgando ahí 40 días y 40 noches y luego tuvo hambre. Y los cuervos vinieron y lo alimentaron. Al día siguiente los 3 reyes magos vinieron y lo llevaron al muelle del barco y él tomó un barco a Nínive. Y cuando llegó allí encontró a Dalila sentada en la pared. Él le dijo a los que estaban ahí, córtenla en muchos pedazos, muchachos, y luego échenla en la agua. Y ellos dijeron, ¿cuántas veces la metemos? ¿Hasta 7 veces 7? Y él respondió, no, sino 70 veces 7. Y la arrojaron 490 veces. Y ella se estalló en medio de ellos y recogieron 12 canastas de las sobras. Y en la resurrección, ¿de quién será la mujer? El presidente del comité lo interrumpió a este ministro joven y le dijo, yo creo que ya hemos escuchado suficiente, compañeros, creo que debemos de pedirle a la iglesia que lo llame como nuestro ministro. Él sí es muy joven, pero no hay duda que él conoce la Biblia muy bien. Bueno, estos del comité de púlpito estaban tan despistados como este joven pastor. Y es que hay una falta en el entendimiento bíblico. Muchas personas, para ellos la Biblia es un libro misterioso, que no lo conocen muy bien, no lo entienden, no lo pueden captar. Y por eso ofrecemos este curso que pretende ayudarle a entender la Biblia mucho mejor. A pesar de que la Biblia trae bendición, muchos no conocen el contenido. Se hizo una encuesta para ver cuánta gente conocía de la Biblia y algunos respondieron de esta manera. Dicen que el que predicó el Sermón del Monte fue el evangelista afinado Billy Graham. El 27% de los que llenaron la encuesta pensaban que Superman es un héroe de la Biblia. El 60% no sabían que
un pez se tragó a Jonás. El 50% creían que Sodoma y Gomorra eran esposo y esposa, y el 45% leen la Biblia solamente una vez. Incluso muchos, cuando vienen al templo, aquí dejan sus Biblias, y a veces allí se acumulan todas las Biblias que son abandonadas por los que vienen aquí al templo. Muy bien, este es un curso de hermenéutica. Hermenéutica viene viene de el dios mitológico griego Hermes, quien era el que interpretaba el mensaje de los dioses. Y entonces hermenéutica es naturalmente interpretación de la Biblia. Y este curso también se llama Métodos de Estudio Bíblico y Reglas de Interpretación. Bueno, en el Instituto Logos, este es el plan de estudio que seguimos. Ofrecemos 5 cursos básicos. Por ejemplo, después de este curso viene el curso Antiguo Testamento, luego Nuevo Testamento, luego Doctrina y luego Vida Espiritual. Luego hay 5 cursos avanzados y este curso en particular va a durar hasta el final del año. Después de que termina los 5 cursos, le damos el certificado básico y luego después de que termina los 5 cursos avanzados, le damos el certificado avanzado. También tenemos un certificado en consejería. Vamos a ofrecer varios cursos y cada 5 cursos usted va a recibir un certificado. Estos van a ser cursos más breves y que los va a poder terminar en un tiempo más corto. Bueno, ese es el plan de estudio. Ahora vamos directamente al estudio que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar primero vamos a hablar del poder de la palabra. Dice en Isaías 55, 10 al 11, déjenme decir que lo único que necesita para este curso es la palabra de Dios, la Biblia. Yo voy a estar usando Valera, pero usted puede usar cualquier versión que tenga. Naturalmente, si tiene Valera, pues nos vamos a compaginar un poco mejor. Muy bien, dice en Isaías 55 del 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, aquí este pasaje nos enseña que cada palabra cuando es promulgada, cuando es proclamada a través de radio, televisión, la palabra impresa, esa palabra nunca vuelve vacía. La palabra de Dios tiene el poder para llevar a cabo los propósitos divinos. Y así es que aquí vemos el poder de la palabra. Nunca va a volver vacía. Es como una semilla que se siembra en la tierra. Muy bien. El poder de la palabra, continuando con ese mismo hilo, tiene el poder de convertir al no creyente. Les voy a dar la oportunidad para que ustedes abran sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23. Para ustedes que están iniciando el estudio de la palabra de Dios, déjenme animarles que pues consigan una Biblia donde tenga marcado no sé si la pueden ver aquí, tiene marcado, tiene índice de dónde están los libros de la Biblia. Si no, puede ir al frente de la Biblia, ahí está un índice de todos los libros que hay. La Biblia, como ustedes se van a dar cuenta, no es un libro, es una colección de libros, es una colección de 66 libros, y vamos a ver eso más adelante. Pero 27 de ellos están en el Nuevo Testamento, y este en particular, Primera de Pedro 1:23, está en el Nuevo Testamento. Y la Biblia se divide en capítulos y luego después también se subdivide en versículos. Y así es como podemos encontrar pasajes en la Biblia. Quisiera decir que los versículos y los capítulos no son inspirados por Dios. La Biblia sí es inspirada por Dios, pero no necesariamente las divisiones
Y como vamos a ver más adelante, a veces las divisiones, nos impiden de que conozcamos bien el contexto del pasaje. Muy bien, dice ahí en 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, es decir, nacer de nuevo. Cuando una persona acepta a Cristo, se dice que esa persona nace de nuevo. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y luego Romanos 1:16, pueden encontrar este pasaje. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas. Un evangélico es uno que ha creído en las buenas nuevas. Y si ustedes se pueden imaginar el origen de esa palabra, evangelio, pueden recordar que en tiempos bíblicos no había internet, no había teléfono, no había televisión. Y entonces venía de vez en cuando, de tiempo en tiempo, venía un heraldo, y se reunía toda la ciudad, se convocaba toda la ciudad para escuchar las nuevas de cómo le había ido al rey en la guerra. Y naturalmente muchas veces pues los heraldos traían buenas nuevas de que sí, le fue bien al rey en la guerra y los soldados van a regresar pronto. Entonces el evangelio es la proclamación de las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación, perdón y vida eterna. Un evangélico es una persona que ha creído en el evangelio. Y dice el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo. No tenemos nada de qué avergonzarnos del evangelio porque tiene el poder para cambiar y transformar una persona. Dice, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Deben de poner también ahí, dice, al judío primeramente y también al griego. Bueno, podemos poner ahí el latino también, ¿verdad? Porque el deseo de Dios es que todos le vengan a conocer a Él. Muy bien, esa palabra poder es la palabra dunamis en el lenguaje original, de donde viene la palabra dinamita. Es decir, la palabra de Dios tiene poder para como el dinamita lo hace, derriba edificios, así el dinamita de Dios derriba el pecado, esos patrones antiguos que tenemos. El dinamita de Dios derriba ese pensamiento erróneo que tenemos y nos ayuda en un nuevo caminar con Dios. Así es que la palabra de Dios tiene el poder de convertir al no creyente. Muy bien, el poder de la palabra, número 2, tiene el poder para combatir el pecado. Les voy a dar tiempo para que encuentren en el Salmo 119, del 9 al 11. No sé si ustedes saben, pero este es el capítulo más largo de la Biblia. Si quieren memorizar un capítulo en la Biblia, no traten de memorizar esto, a lo menos que tengan una muy buena memoria, porque es un capítulo bastante largo. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y dice allí, hace la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice allí, con guardar tu palabra. Y dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, ¿dónde guarda la palabra? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, vamos a continuar con el poder de la palabra. La palabra tiene el poder para producir crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ¿cómo crece un bebé? Según me contaba mi mamá, que a mí no se me dio leche, se me dio agua de frijol, y que yo no nací en un hospital, nací en una casa. Bueno, ese es el caso mío.
A la mayoría de los niños sí se les da leche. Y ustedes saben que los niños no hablan y cuando quieren leche, pues comienzan a llorar porque ese es el único lenguaje que conocen y lo hacen a toda hora. Aquellos que son padres por primera vez se dan cuenta de que un niño no tiene horario y a veces confunde la noche y el día. Pero la leche es un alimento muy completo que le ayuda a crecer. Y nosotros, cuando recién venimos a conocer al Señor, necesitamos esa leche. Y no solamente los nuevos creyentes, sino también aquellos que han estado ya algún tiempo en el camino del Señor, necesitan la leche espiritual para que crezcan para salvación, para madurar en la fe. Y número 4, también la palabra nos ayuda a hacernos más semejante a Cristo. Nomás noten este pasaje en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que el resultado final es que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que ahí está lo que vemos ahí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Debe ser nuestro propósito como cristianos, como creyentes, de ser cada día más y más como Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué estudiar la Biblia? Te preguntas, bueno, ¿por qué debo yo estudiar la Biblia? Bueno, en primer lugar, la Biblia es nuestro guía de lo que es verdad. Es decir, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer aquello que es verdadero? Lo justo, lo íntegro, lo correcto. Entonces tenemos que verlo en la palabra de Dios. Es una regla por la cual se mide todo en esta vida. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia. Así es que la palabra de Dios es verdad, es el guía. Y también número 2, la Biblia es el manual para tener éxito en nuestra vida personal, nuestro negocio y nuestro hogar. Así es que dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Así es que en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos el manual. Dios no nos dejó aquí en este mundo sin un libro de instrucciones. Ustedes saben que todo lo que compramos, compras un televisor, pues te dan un manual, te dan instrucciones de cómo operarlo, o lo puedes descargar las instrucciones en la internet. Pero siempre el que te vende el equipo te da un manual de instrucciones. Bueno, Dios no nos dejó aquí a la deriva. Él nos dio un manual para cómo tener éxito en nuestra vida personal, cómo encontrar felicidad, cómo encontrar gozo, cómo encontrar propósito, nuestro negocio, cómo tener éxito. La Biblia no es un libro necesariamente de finanzas, pero sí habla mucho de finanzas y cómo prosperar y salir adelante y nuestro hogar. No es un libro que nomás habla del matrimonio, pero sí hay muchas pautas ahí a seguir para tener un hogar, para tener un matrimonio feliz. Muy bien, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, número 3, la Biblia nos consuela y nos da esperanza. Note lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se dice que una persona puede vivir varios días sin comer
Es más, puede vivir varias semanas, hasta más de un mes sin comer, sin probar alimento. Puede tal vez vivir 3 días sin tomar agua, pero que no puede vivir ni un solo segundo sin tener esperanza. Así es que la Biblia es la que nos da esperanza. En la Biblia encontramos consuelo y paz, encontramos el estímulo para seguir adelante. Y yo te aconsejo que cuando estés desalentado, que leas los Salmos. Ahí vas a encontrar una fuente de inspiración. Número 4, la Biblia está escrita para que evitemos los errores de otros. La Biblia es un libro muy realista que presenta a las personas, los personajes, los presenta tal como vivían. Es decir, la Biblia no encubre nada. Ahí está para que nosotros veamos los errores cuando aún personajes grandes en la Biblia tuvieron fallos morales. Y todo eso es para que nosotros evitemos los errores de ellos. Dice en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 11 al 12, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hayan alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien, ¿por qué estudiar la Biblia? Continuamos con ese tema. Dice, la Biblia contiene herramientas contra la tentación. Cristo, cuando fue tentado, él combatió al diablo no con los recursos divinos, sino con los recursos humanos. Y el diablo lo tentó para que él convirtiera las piedras en pan, porque él tenía ya 40 días sin haber probado alimento. En la Biblia los números son importantes. El número 40 es el número de tentación. Y Cristo ya tenía todo este tiempo sin haber comido y el diablo vino y lo tentó para que convirtiera los panes que estaban ahí en el desierto las piedras que estaban ahí en el desierto en pan. Ahora, ¿tenía Cristo el poder para cambiar esas piedras en pan? Claro que sí. De su naturaleza divina, él tenía el poder para cambiar hasta el mismo diablo en pan, pero él respondió usando los recursos de la palabra. Dice Mateo 4:4, le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Y luego hay otro pasaje que habla cuando lo quiso tentar, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Número 6, la Biblia nos presenta la mente y la sabiduría de Dios. Note lo que dice en Proverbios 1, del 5 al 7, oirás al sabio y aumentará el saber y el entendido. Adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Continuamos. ¿Por qué estudiar la Biblia? La Biblia nos equipa para servir a Dios. ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres saber qué decirle a una persona que vas a visitar, que está enferma, que está delicado de salud? ¿Tú quieres saber qué decirle a una persona que está enfrentando tentación? ¿A una persona que ha tenido un fallo moral? ¿Tú quieres saber cómo aconsejar a una persona deprimida? Bueno, te tienes que preparar conociendo bien la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y luego número 8, la Biblia es el mapa que nos lleva al cielo. Es nuestro GPS. Yo sé que hoy en día estamos en el tiempo de tecnología y todo lo que hacemos es ponemos el domicilio en el teléfono y ahí nos conduce. Bueno, la Biblia es el GPS de Dios que nos lleva al cielo. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí.
Tenemos el caso de Felipe, ese diácono que Dios usó grandemente, donde nos habla de que él le llevó la palabra de Dios al etíope. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Muy bien, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa madurez, no en el sentido de que no vas a pecar ya más, sino madurez espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. Como ustedes ven ahí en el esquema que tengo aquí, la Biblia se ha escrito para influenciar nuestras creencias y también nuestra conducta. En primer lugar, enseñar que la doctrina correcta. Pero a veces hay personas que caen en error, se desvían de lo que es la sana doctrina y se tiene que redarguir, se tiene que corregir el error en doctrina. Y luego también la palabra de Dios debe de influenciar nuestra conducta. Déjenme ver si puedo mover esta cosa aquí. Ok, sí la puedo mover. Ok. Corregir es señalar la conducta que se debe de evitar. Y luego después también instruir en justicia, señalar lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, ¿cuál es el fin, la meta? ¿A dónde va todo esto? Bueno, el propósito de la palabra de Dios es que ayudarnos a que el hombre de Dios, el cristiano, el creyente, sea perfecto, o alcance la madurez, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, quiero hablar de un poquito de esto, de cómo debemos de ver la Biblia. Allí dice, estudia la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y obedécela para ser santo. Yo creo que es importante que no solamente estudiemos la Biblia, sino que la obedezcamos. Dice ahí, es bueno estudiar la Biblia, pero más provechoso que la Biblia nos estudie a nosotros y señale áreas de nuestra vida que necesitan mejoramiento. Así es que te has matriculado en este curso, quieres conocer la Biblia mejor, quieres estudiar la Biblia, pero también deja que la Biblia te estudie a ti y que señale áreas de tu vida donde necesitas pulirte un poco, donde Dios necesita que obrar, áreas de tu vida que necesitan un mejoramiento. Dice así en Santiago, esta es una experiencia que tenemos cada uno de nosotros todas las mañanas. Dice, porque si alguno es oidor, pero no hacedor, lo compararé a un hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así es que se levanta una persona, yo sé que le hacemos mucha bulla a las mujeres que toman mucho tiempo en el espejo, pero aquí se dirige un hombre. Yo creo que los hombres a veces también pueden ser vanidosos, ¿no? Pero naturalmente todos nos levantamos en la mañana, vemos el pelo desarreglado, vemos los varones necesitan afeitarse y todo eso. Y es decir, cuando nos vemos en el espejo primera vez, después de levantarnos, sabemos que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un arreglo a nuestro aspecto, a nuestro rostro. No podemos salir así como nos estamos viendo en el espejo para que el público nos mire en esa condición. Así es que hacemos todo lo que necesitamos que hacer para hacer lucir mejor el rostro. Y nos lavamos la cara, nos afeitamos, nos peinamos.
hacemos todo lo posible por mirarnos mejor. Y entonces así nos compara la palabra de Dios. Dice que la Biblia es como un espejo. Cada vez que tú lees la Biblia, estás viendo tu condición en un espejo. Y la pregunta es, ¿tu vida, tu conducta refleja la verdad de la palabra de Dios? Es decir, ¿se compagina la palabra de Dios con tu vida? Es decir, hay una semejanza en cómo estás viviendo y lo que la Biblia te enseña que debes de hacer. Entonces, si no le pones atención a la palabra de Dios y la lees, y la Biblia te señala áreas donde necesitas que crecer, entonces simplemente eres un oidor olvidadizo. Y Jesús nos recordó en varias ocasiones que no solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, sino tenemos que ponerla en práctica. Escuchar no es simplemente que la palabra entre por un oído y salga por el otro, sino ponerla en práctica. Obedeciendo la palabra, la Biblia no fue escrita solamente para información, sino para transformación. Y luego obedeciendo, déjenme moverme aquí otra vez. Ok. Obedeciendo la palabra es, oír no es solamente escuchar, es poner en práctica. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esta es una parábola que contó Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Así es que Jesús dice que una persona que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, es como una persona que edifica su casa sobre la roca. Todo lo contrario, una persona que no escucha la palabra de Dios, no la pone en práctica, es como aquel que construyó su casa sobre la arena. Cuando viene la lluvia, los ríos, los vientos, eso se refiere a los problemas, las tribulaciones de la vida. Entonces, esa casa se cae porque no tiene fundamento. Y la casa, naturalmente, es tu vida. Aquí se compara tu vida a una casa. Muy bien, vamos a hacer ahora un repaso y quiero que ustedes contesten brevemente estas preguntas y me las manden al correo electrónico que está al principio. Y así yo puedo de esa manera revisar que ustedes son parte, es decir, revisar su asistencia, afirmar que ustedes están tomando parte en este curso. Y tenemos para esta lección nomás 3 preguntas muy breves. ¿En qué sentido tiene poder la palabra de Dios? Y yo creo que ahí dimos varias razones por qué la palabra de Dios tiene poder. Número 2, mencione 3 razones por qué estudiar la Biblia. Y allí hay varias razones, nomás escribe 3. Y número 3, ¿cuál escala de valores del mundo son distintas a los valores que hay en la Biblia? Es decir, el propósito de estudiar la palabra de Dios es para tener una perspectiva bíblica, una cosmovisión cristiana, una manera de ver al mundo que va con los valores de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces, el mundo, a lo contrario, tiene valores distintos. Por ejemplo, yo te puedo dar un valor del mundo y ese es ser materialista, es decir, el mundo a veces define el éxito como una persona que gana mucho dinero, que tiene muchas posesiones y todo eso. Y entonces eso está en contra de el valor bíblico, que la Biblia enfatiza más nuestra relación con Dios que las cosas materiales. Muy bien, entonces nomás escribe brevemente estas 3 preguntas y las respuestas y luego me las mandas por email y así yo puedo tener, puedo tener una nota de parte tuya de que tú has participado y eso es una manera de tener una prueba de que has participado en esta primera lección. Bueno, hasta la próxima, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que tengan una fantástica semana. Les saluda el pastor Roland Johnson, director del Instituto Logos. Dios les bendiga.